Hola, muy buenos días y bienvenidos a la edición de hoy de Apologética con Marta. La semana pasada comenzamos el estudio sobre el mormonismo. Si no pudieron estar con nosotros, aún pueden escuchar la primera parte de esta serie visitándonos en línea en apologeticaconmarta.org o mediante nuestro sitio en Facebook, Apologética con Marta. En el primer segmento cubrimos las diferencias entre denominaciones, sectas y cultos y aprendimos datos estadísticos de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, conocidos como los mormones. Luego continuamos con la historia del origen del mormonismo y aprendimos detalles sobre la vida de su fundador, el señor Joseph Smith, el origen del Libro de Mormón y aprendimos sobre algunas de sus prácticas y ritos. Hoy regresaremos al origen de las escrituras del mormonismo y revisaremos la evidencia científica y literaria del Libro de Mormón. Joseph Smith declaró en su libro La Perla de Gran Precio que cuando él terminó de traducir parte de las planchas de oro que le había dado el ángel Moroni, él fue a Nueva York a presentarle la traducción al profesor Charles Anton de la Universidad de Columbia. Según Smith, el profesor Anton le dijo que su traducción estaba correcta, mejor que ninguna otra traducción que él haya visto del lenguaje egipcio, y que los otros caracteres de las planchas aún no traducidos eran egipcios, caldeos, asirios y árabes. Más tarde, cuando el profesor Anton se enteró de las declaraciones de Smith, el profesor Anton escribió una carta contando toda la historia de los documentos que se le habían presentado. Él explicó de cómo él consideraba que eran falsos desde el momento que se les presentaron y los consideraba un engaño e invento de los mormones. Él pidió que su carta fuera publicada inmediatamente, ya que quería limpiar su nombre de cualquier declaración ilegítima que Smith estaba presentando. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado el más mínimo rastro del lenguaje conocido como egipcio reformado, y todo lingüista de reputación que ha examinado la evidencia literaria que han sometido los mormones la rechazan, declarando que son fábulas o ficción. Referente a la evidencia arqueológica, el Libro de Mormón habla sobre el desarrollo de dos grandes civilizaciones conocidos como los nefitas y los lamanitas. Los mormones aún no han explicado el hecho de que prominentes investigadores en la arqueología han repudiado las declaraciones que el Libro de Mormón hace referente a la existencia de estas civilizaciones. Estos arqueólogos han acumulado una considerable cantidad de evidencia para demostrar la imposibilidad de las declaraciones ofrecidas en la Biblia mormona. El doctor Duncan Strong, del Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, escribió lo siguiente referente a la arqueología y a la antropología del mormonismo. Y él dijo: debo de indicar que no creo que existe nada verdadero referente a la prehistoria del indio americano en el Libro de Mormón, y creo que la gran mayoría de los arqueólogos americanos estarían de acuerdo conmigo. El libro es falso bíblicamente, históricamente y científicamente. El Smithsonian Institute nunca ha utilizado el Libro de Mormón como guía científica. Los arqueólogos de la Smithsonian no ven ninguna conexión directa entre la arqueología del Nuevo Mundo y el Libro de Mormón. En el 1975, el señor Thomas Stuart Ferguson, ex profesor de la Universidad Mormona Brigham Young, escribió un documento muy importante. Ferguson estableció el Departamento de Arqueología de Brigham Young con el solo propósito de descubrir pruebas para el Libro de Mormón. Luego de 25 años dedicados a investigación arqueológica, el departamento no tenía absolutamente nada para apoyar la flora, fauna, topografía, geografía, personas, monedas o pueblos mencionados en el libro. De hecho, Ferguson declaró la geografía del Libro de Mormón como una ficción.
El manuscrito de Ferguson, publicado por Utah Lighthouse Ministries en el 1988, ofrece mucha información sobre la antigüedad que no existe y que aparece en el Libro de Mormón. Como hemos visto, evidencia histórica y arqueológica nos lleva a la conclusión que el mormonismo tiene orígenes ficticios, no se basa en realidad científica, histórica y antropológica, y nos separa de la única verdadera revelación bíblica que nos ofrece Dios mediante su palabra en la Biblia cristiana. Vamos ahora a analizar más a fondo todos los libros sagrados utilizados en el mormonismo y haremos un estudio básico entre el cristianismo y la doctrina mormona. Ellos utilizan 5 libros considerados sagrados en su fe. Ellos son la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Pactos, la Perla de Gran Valor y las profecías de sus profetas vivientes, que son escritos y recopilados en el jornal de sus discursos. Referente a la Biblia, los mormones afirman que ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios siempre y cuando sea traducida correctamente. En julio 2 del 1833, el profeta mormón Joseph Smith escribió que ellos en ese día terminaron de traducir las escrituras. Esa traducción se conoce como la versión inspirada o versión Joseph Smith. La misma en realidad no es una traducción, ya que Smith no poseía ningún documento bíblico de la antigüedad con el cual hacer la traducción, ni tampoco tenía fluidez en lenguajes bíblicos. En vez de consultar textos de la antigüedad, Joseph simplemente abrió su Biblia y corrigió lo que él sentía era necesario de acuerdo a su punto de vista personal. Por ejemplo, en Génesis 50, verso 33, él añadió una profecía referente a su propio nacimiento. Aunque la Iglesia mormona no imprime su propia versión de la Biblia de Smith, ellos sí incluyen estas alteraciones en las notas de su versión King James. La primera presidencia de la Iglesia también enseña que la Biblia, según se ha transmitido sobre los siglos, ha sufrido pérdida de muchas partes sencillas y preciadas. Por lo tanto, para los mormones, las revelaciones recientes de los profetas vivientes de la Iglesia mormona tienen precedencia sobre la palabra de Dios de la antigüedad. A los mormones se les da la impresión que la Biblia ha sido revisada extensivamente por traductores corruptos y líderes religiosos que removieron ideas importantes o que incluyeron enseñanzas falsas. Como resultado, muchos mormones no están motivados a reexaminar sus creencias cuando pasajes bíblicos contradicen lo que sus líderes les han dicho. En el cristianismo, la palabra de Dios en la Biblia se considera completa y sin error de Génesis a Apocalipsis. El cristiano con conocimiento más profundo sobre el origen de la Biblia entiende que aunque los documentos de los autores originales no existen miles de copias confiables que nos ayudan a determinar la exactitud con la que los escribas hacían las copias. Estas copias contienen sobre 99% de exactitud entre ellas. Por lo tanto, la declaración de Smith de que la Biblia ha sido corrupta no tiene fundamento. La Biblia enseña que es una ofensa muy grave declarar que Dios dijo algo cuando Él no lo dijo. Antes de que cualquier literatura mormona pueda recibir credibilidad, es necesario que concuerde con lo que Dios ya ha revelado de sí mismo en la Biblia. En el mormonismo, las articulaciones de nuevas revelaciones doctrinales de sus profetas de hoy día las consideran con precedencia sobre la palabra de Dios en la Biblia. El segundo libro sagrado en el mormonismo es el Libro de Mormón, el cual es el libro que ellos usan para convertir a otras personas a su religión. Según ellos, este libro es una traducción de un documento antiguo que relata la historia de 2 pueblos que emigraron a América del Oriente.
El último grupo supuestamente llegó a América en el 589 a.C. El libro de Mormón suena mucho como el cristianismo, pero según la evidencia que ya exploramos en el programa, concluimos que contiene muchos errores históricos y arqueológicos. En el libro de Mormón no vas a encontrar muchas de las doctrinas que aparecen en sus otros libros. El tercer libro en el mormonismo es Doctrinas y Pactos, y este libro contiene casi todas las doctrinas del mormonismo, las funciones del sacerdocio, el plan de progresión eterno, el pluralismo de los dioses y los fundamentos de la poligamía. El cuarto libro es La Perla de Gran Valor. Este libro contiene el libro de Moisés, el libro de Abraham y la historia oficial de la Iglesia de Mormón. Los mormones hoy día creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses distintos y separados. Ellos creen que un día tú también podrás ser un dios. Por último, ellos consideran como revelación el libro que contiene las profecías de sus profetas vivientes que son escritos y recopilados en el jornal de sus discursos. La doctrina mormona se basa en las siguientes doctrinas. El mormonismo enseña que Dios era antes un hombre en otro planeta y que llegó a ser un Dios por haber seguido las leyes y ordenanzas de su propio Dios en su planeta de origen. Aquí vemos el énfasis en obras como parte del plan de progresión eterno. Ellos creen que en su presente estado de deidad, Dios gobierna nuestro mundo. Creen que Dios tiene un cuerpo de carne y hueso y según el mormonismo tiene una esposa que es también deidad, ya que ambos, Dios y su esposa, son personas exaltadas. Entonces, cada uno posee un cuerpo físico. En su estado exaltado y de deidad, tienen relaciones sexuales, de las cuales se engendran espíritus hijos que crecen y maduran en el ámbito espiritual. El primer hijo nacido fue Jesús, luego vinieron el diablo y otras muchas criaturas espirituales. Luego de que estos hijos nacen de la pareja divina en el cielo, ellos bajan y entran en los cuerpos de los bebés que nacen en la tierra. A causa del proceso de compresión que es implicado al tornarse en niños, entonces toda memoria de su preexistencia en estos niños desaparece. Según el mormonismo, toda la gente primero nació en el cielo y luego en la tierra, donde deben crecer, aprender y retornar a Dios. Según el mormonismo, Dios el Padre, a quien llaman Elohim, necesitaba un plan para la futura salvación de la gente en la tierra. Entonces Jesús ofreció un plan y Lucifer ofreció otro plan. Elohim aceptó el plan de Jesús y rechazó el plan de Lucifer. Lucifer se volvió celoso y se rebeló. En su rebelión, Lucifer persuadió a un tercio de los espíritus que existían en el cielo para que lo siguieran y se opusieran a Dios. Ya que Elohim era más poderoso que todos los rebeldes, él los maldijo e hizo que esos espíritus se convirtieran en demonios. De los demás espíritus, un tercio del total se puso del lado de Jesús. Ya que ellos escogieron lo mejor, ahora ellos tienen el privilegio de nacer en familias blancas. El tercio restante, que no tomó partido ni por Jesús ni por Satán o Lucifer, sufrieron la maldición de nacer en familias de piel oscura. En el plan mormón de salvación se requería un Salvador, y ese Salvador es representado por Jesús. Pero sin embargo, Él era un espíritu en el cielo. Para que Jesús pudiese nacer en la tierra, Brigham Young, quien fue el segundo profeta mormón, dijo que en lugar de permitir que ningún hombre lo hiciera por él, Dios el Padre lo engendró de María. Young dijo que la generación de nuestro Salvador fue tan natural como la de nuestros padres. Esto esencialmente significa que Dios el Padre descendió del cielo y tuvo relaciones sexuales con María, uno de sus espíritus hijas, para producir el cuerpo de Jesús. Entonces Jesús nació, se casó y tuvo hijos. Luego Jesús murió en la cruz, pero que en realidad pagó por nuestros pecados antes de ir a la cruz en el jardín de Getsemaní.
No solo ellos han cambiado los atributos del Padre y el Hijo, sino que le han añadido familia a Jesús y han cambiado el plan de salvación y su significado al mover la salvación de la cruz al jardín. Según el mormonismo, los hombres y mujeres mormones tienen la posibilidad de llegar a ser dioses. Un famoso dicho mormón dice: el hombre es como Dios una vez fue. Como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser. Para alcanzar este estado exaltado, una persona primero debe ser un buen mormón y pagar un diezmo completo a su iglesia. Posteriormente puede entrar al templo y pasar por rituales secretos como el bautismo por los muertos, el matrimonio celestial y varios juramentos. Además, al mormón fiel se le enseñan 4 apretones de mano y 4 abrazos secretos para que cuando ingrese al tercer nivel del cielo mormón, el creyente mormón en el cielo pueda apretar las manos de Dios y abrazarlo según este modelo. Este ritual celestial es exigido para poder ascender al nivel más alto del cielo. Según el mormonismo, la exaltación o divinidad aguarda a aquellos que alcanzan el cielo más alto. Entonces a él o ella, que en realidad sería por parejas, se le permitirá tener su propio planeta y ser los dioses de sus propios mundos. Vamos ahora a analizar la teología mormona. Es mucho material y en el tiempo que nos queda no vamos a poder cubrirlo todo, pero el material que quede pendiente lo cubriremos en el próximo programa. Primero, que las doctrinas mormonas son inconsistentes. Ellas contienen muchas contradicciones entre sus libros sagrados. Por ejemplo, según el libro de Mormón, ellos creen en un Dios, pero en sus doctrinas y pactos, ellos enseñan la pluralidad de los dioses. En el libro de Mormón enseñan que Dios es espíritu, pero se contradicen en sus doctrinas y pactos enseñando que Dios tiene un cuerpo físico. Referente a la preexistencia del hombre, ellos enseñan en el libro de Mormón que el hombre no preexiste, pero en doctrinas y pactos y también en la perla de gran valor, ellos indican que el hombre sí preexiste. En el libro de Mormón condenan la poligamía, pero en doctrinas y pactos la promueven. Estas son solo unas pocas de las muchas contradicciones que podemos encontrar en su literatura. Otra doctrina esencial del cristianismo es la Trinidad. Sin embargo, el mormonismo niega la Trinidad. Ellos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses separados. Para el cristiano, la doctrina de la Trinidad no es explícita, sino que es una doctrina implícita y se encuentra en varios versos bíblicos. Por ejemplo, en Isaías 43, verso 10, dice que hay un solo Dios. En Tito, capítulo 2, verso 13, dice que Jesús es nuestro Dios y Salvador. En Primera de Tesalonicenses 1, verso 1, dice que el Padre es Dios. Y en Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4, dice que el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad enseña que hay un solo Dios en 3 personas. Tercero, que los mormones, por un lado, enseñan que existe un solo Dios y por otro lado enseñan que hay muchos dioses. Enseñan que existe una diosa madre, que Dios antes era un hombre en otro planeta y que también tuvo un padre. También enseñan que Dios Padre tiene cuerpo de carne y hueso. Por ejemplo, en el libro de Mormón, en Alma 11, 27 al 39 y 44, y en Mormón 7, verso 7, enseñan un solo Dios, pero en sus doctrinas y pactos en la sección 121, verso 32, y sección 132 del 18 al 20, enseñan la pluralidad de dioses. Para el cristiano existe un solo Dios, no 3 ni más de 3. En Isaías 43:10, Dios dice: antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Y en Juan 4, verso 24, dice que Dios es espíritu, no de carne y hueso, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Cuarto, que otra doctrina que los mormones enseñan es la de progresión eterna. Ellos dicen que el hombre es como Dios una vez fue.
Como Dios es ahora, el hombre puede llegar a ser. Para alcanzar este estado exaltado, una persona primero debe obedecer sus doctrinas y ordenanzas, debe ser un buen mormón y debe pagar sus diezmos. Esto contradice la Biblia en Isaías 43, verso 10, de que solo existe y existirá eternamente un solo Dios y no somos nosotros. La palabra de Dios también enseña que una vez morimos, ya nuestro destino eterno está determinado. O sea, que entraremos al reino de Dios y obtuvimos nuestra salvación mediante Jesús, o que estaremos permanentemente separados de Él. La idea de progresión eterna contradice completamente el plan de salvación bíblico. Quinto, referente a Jesús, los mormones enseñan que el primer espíritu nacido en el cielo fue Jesús y que Jesús y Satanás son espíritus hermanos. Ellos indican que Jesús aún está progresando en su desarrollo existencial como Dios y que es uno de muchos dioses que existen. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En Hebreos 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús no cambia y por lo tanto vemos que Él no progresa en su desarrollo como deidad. También, como dice en Colosenses 2, verso 9, que toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Los mormones creen que nosotros fuimos inicialmente engendrados como espíritus bebés en el cielo y luego nacimos naturalmente en la tierra. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios creó todo, lo visible y lo invisible. Dios nos creó a cada uno de nosotros para tener una relación personal con Él mediante Jesús, ahora aquí en la tierra y luego en la eternidad con Él. No tenemos la necesidad de ser dioses para recibir el amor inmenso y gratuito de Jesús, ni tampoco de trabajar arduamente de progresión en progresión para llegar a ser otro Dios. Ese no es el Evangelio. Esas no son las buenas noticias de salvación. De hecho, esa fue la primera mentira que se le dijo al hombre en Génesis 3, verso 4, cuando la serpiente le dijo a la mujer, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarían a ser como Dios. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Llegamos a ser como dioses? No, lo contrario, pues nos cayó encima el pecado a todos y solo el verdadero y único Jesús pudo rescatarnos de las consecuencias del pecado. Ya se nos está yendo el tiempo de las manos, así que la semana entrante continuaremos con el análisis doctrinal del mormonismo. Recuerden que en la apologética utilizamos las herramientas de evidencias históricas, arqueológicas y filosóficas, entre otras, para conocer la verdad. La verdad es racional y real, no ficticia e ilógica. En mi página web apologeticaconmarta.org encontrarán más información sobre enlaces dedicados a suplir información con muchísimos detalles históricos y doctrinales sobre el mormonismo. Si alguien está en el mormonismo, les exhorto a que investiguen los fundamentos de su fe. También nos pueden visitar en Facebook bajo el nombre Apologética con Marta y escuchar este y otros programas anteriores en formato MP3. Como ya vimos, el mormonismo enseña un Padre diferente, un Jesús diferente, un Espíritu Santo diferente, un plan de salvación y evangelio diferente, un infierno diferente y un cielo diferente. Sigamos pues con nuestros ojos y nuestros corazones puestos en aquel Jesús que nos enseñó la verdad, el que murió en la cruz por ti y por mí, y el único que resucitó y nos enseñó el camino a la vida eterna. Es muy importante que aprendamos a diferenciar las doctrinas falsas de otras creencias que nos alejan del único plan de salvación mediante Jesús y que siempre podamos dar una explicación racional y basada en la verdad de la fe que hay en nosotros.
Hasta el próximo programa y que Dios los bendiga siempre. Chao.